Bienvenidos todos a la casa del Señor. Hermanos, bienvenidos todos a la casa de Dios. Qué rico ver a todos los hermanos aquí. Peter, bienvenidos todos, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, no puedo ir a saludar a todos por tiempo, pero todos bienvenidos. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, mientras usted se acomoda, vamos a la palabra de Dios. A eso venimos hoy, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2. De Primera de Pedro, capítulo 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a estar leyendo desde el versículo número 4 en adelante. Capítulo 2, versículo 4 en adelante. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la Escritura: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre, gracias por tu bendita palabra, viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad, viva y eficaz. Háblanos en ella, por ella y a través de ella, Dios. Que tú me utilices a mí, Señor, tu siervo. Úsame a mí, utilízame. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Que yo sea el canal, el medio, el instrumento, y tú el agua viva, Dios. Háblanos, Señor, en este día, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Amén. Puede sentarse. Mientras usted se acomoda, vamos entonces a recordar que hace 8 días, hace 8 días, yo hablé sobre Primera de Pedro capítulo 2, ¿cierto? Y hoy vuelvo a predicar Primera de Pedro capítulo 2. Y usted dirá quizás, bueno, pastor, ¿será la segunda parte? ¿Los niños no van a ir a la clase o sí? ¿No? ¿Ya se fueron? Bueno, entonces, Primera de Pedro capítulo 2, que comencé hace 8 días. Y hace 8 días lo comencé desde el versículo 11 y hoy voy a leer los primeros versículos. Entonces usted dice, ese pastor es totalmente desorganizado. No es que, pues sí, soy un poco desorganizado, lo reconozco. Pero aparte de eso, es porque quiero llevar un orden en esta predicación. Y en esta predicación de Primera de Pedro, en el capítulo 2, que la comencé hace 8 días, leyendo el versículo 11 en adelante, para quienes no vinieron hace 8 días, que sé que hay muchas caras que hace 8 días no vinieron, quiero decirles que hace 8 días hablamos de Primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 11 en adelante. Y hablamos de Primera de Pedro, pero los consejos, había un título que decía los consejos del apóstol Pedro.
los consejos. Y dentro de los consejos del apóstol Pedro, me quita el reverb, me hace el favor, Danielita, el reverb. O sea, el eco que le llaman. Gracias. Y más volumen, gracias, Danielita. Entonces, mientras yo quiero decirles que Primera de Pedro daba consejos, en el versículo 11 en adelante, consejos. Pero cuando usted lee los contextos de Pedro antes, Pedro no de Pedro el que está aquí sentado, sino Pedro el apóstol Pedro, nos encontramos que Pedro, antes de dar los consejos que hace 8 días vimos, desde el versículo 11, él comienza a hablar de algo que él le titula la piedra viva. ¿La qué? Piedra viva. Piedra viva. Y el título de la enseñanza de hoy es Jesús es la Petra. Jesús es la piedra viva. La Petra. No estoy hablando de la señora Petra, la que vende los buñuelos. No es doña Petra. Estoy hablando de una palabra griega, Petra. Pero eso lo vamos a ver en unos minutos para entender lo que es la Petra. Vamos entonces a resumir rápidamente la primera carta de San Pedro. En primera instancia, esta carta está escrita por el apóstol San Pedro. Está dirigida a los cristianos de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y las provincias del norte de Asia Menor. ¿Dónde es eso, pastor? Esa parte es lo que hoy en día podemos llamar la parte de Turquía, la parte de Siria, la parte de Líbano y las partes orientales, es decir, lo que es la parte de arriba del norte de Jordania y Cisjordania. Es decir, que esa cartica que escribió Pedro iba para una cantidad de países, lo que hoy en día conocemos como Siria, Líbano, Cisjordania, Jordania y Turquía, imagínate. Y no había ¿qué? Celular, guasapazos. Que usted coge el guasapazo e instantáneamente, ¿qué pasa? Llega el mensaje, ¿cierto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, yo aquí en Colombia y tú, no, aquí yo en Turquía, sí, en Estambul, chévere. Eso no era así que llegaba, ¿cierto? La carta que tenía que llegar a Turquía, a Líbano, a Siria, la carta que tenía que llegar al Asia Menor en el norte, arriba de la Palestina, duraba hasta meses porque tenía que pasar. Esa carta se cree que se escribió desde Roma. Mire, sigamos y ahorita les digo cómo es esto tan terrible, hermano. Se dice que esta carta fue escrita por medio de Silvano, originalmente en griego. Les digo por qué hago énfasis en el griego. Se cree que fue escrita desde Roma después del año 65 después de Cristo. Pedro les escribió a los hermanos para fortalecerlos, pues a causa de su fe estaban siendo perseguidos por las autoridades civiles. En el capítulo 2, Pedro exhorta a vivir una vida de buen testimonio ante los demás. Pero Pedro no solamente escribía esta carta para aconsejarlos de que vivieran con buen testimonio, que fue lo que vimos hoy hace 8 días. ¿Sabe por qué Pedrito escribió esta carta? ¿En qué idioma la escribió? En griego. Escuche, griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego y parte del griego, otras partes en arameo. En arameo, por ejemplo, la parte donde dice Elí, Elí, lama sabachthani, eso es arameo, ¿listo? Y Jesús lo dijo en arameo, Elí, Elí, lama sabachthani, en arameo. Pero la mayoría, hay unas partes pequeñas en arameo y la mayoría parte del Nuevo Testamento en griego. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo, amén. Entonces griego, hebreo y arameo. ¿Está claro? Entonces, mis amados hermanos, quiero precisar algunas cosas que tenemos que precisar. La palabra Pedro viene del latín Petrus, latín. La Biblia se escribió en griego, hebreo y arameo, pero después se tradujo en latín. Y después del latín ya hubo tradiciones a los idiomas corrientes, ¿listo?
pero las primeras fueron griego, hebreo y arameo y después el latín. La palabra Pedro viene del latín Petrus, con U, y viene del griego Petros, Petros. Y tanto en griego como en latín la palabra Pedro, Petrus o Petros quiere decir piedra, porque el Señor cambia nombres. Cuando el Señor llamó a Simón, le dijo Simón, Simón, le llamaban a Pedro, ¿cierto? Hijo de Jonás. Yo les dije que la palabra Simón tenía una connotación más o menos traducida como algo así. Simón era como debilidad, como débil. Entonces, Pedro era ¿qué? Fuerte. Pablo se llamaba Saulo y el Señor le cambió el nombre ¿a qué? A Pablo. ¿Qué quiere decir Pablo? Pequeño quiere decir Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo se las creía mucho y muy importante, era soberbio, altivo. Entonces el Señor dijo, ahora yo lo voy a hacer a usted pequeño. Y Pedro, que era de mal genio y rústico, de todas maneras, él tenía una connotación de debilidad en su manera de ser. Y Dios le dijo, vas a ser Pedro, vas a ser piedra. ¿Por qué tanto rodeo, pastor? Por lo siguiente. Para poder entender, vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Qué dice hermano Carlos Melo? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. La Biblia se escribió en griego. Entonces le dice al Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro. En griego Pedro es Petros, piedra. Y sobre esta roca, en griego la palabra roca es Petra. En griego la palabra roca es Petra. Y en hebreo la palabra roca es Sela, la Sela. Uno la escriben con H, otros con C, otros sin H y sin C, pero es hebrea, Sela. La Sela es la roca en hebreo. Pero como el Nuevo Testamento no se escribió en hebreo, sino en griego, y después se tradujo al latín, entonces lo que quiso decir, tú eres Pedro, es decir, Petros, la piedra, y sobre esta roca, la que, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay un juego de palabras. Piedra, quiero que usted se enfatice en dos cosas, en piedra y en roca. En otras palabras, en Petros y en Petra. ¿Listo? En Petros y en Petra. ¿Qué quiere decir la palabra griega Petra? Roca. No, piedra no, roca. ¿Por qué? Ay, pastor, si eso es lo mismo, una piedra, una roca. ¿Acaso la roca no es una piedra, pastor? Claro que sí es una roca. Quiero ponerle así como un ejemplo, a ver, vamos a ver como que me valgo yo. Ustedes son entendidos, pero valgamos de cualquier cosa. Vamos a suponer que aquí está la piedra gigante, la roca. Pero hay piedras que están ¿sobre qué? Sobre la roca. Aquí está. Pero hay una base sólida, gigante, una piedra gigante llamada en griego ¿qué? Petra. La Petra. Pero como para entender la Biblia, yo no puedo tomar un versículo, porque si yo tomo un versículo y hago una doctrina, puedo hacer una herejía. Porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, las reglas de la hermenéutica en la teología, en la Biblia es que la Biblia es su propio. Usted no necesita además, no busquemos a los sabios intérpretes, no, el Espíritu Santo lo guía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo guía toda verdad. Y entonces usted va a la Biblia, que es la palabra de Dios, porque dice Juan 17:17, santifícanos en tu verdad, y tu palabra es verdad. Entonces, ¿a dónde vamos? A la verdad, es decir, a la palabra de Dios. Para entender quién es la roca, en otras palabras, quién es la Petra, ¿la qué? La Petra, la roca. Vaya a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 9. ¿Qué dice, Carlitos? Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Primera de Corintios 10:4.
Sí Y, estaba- y todos bebieron la misma Amén. bebida Esa es. espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Y la roca era quién? Escuche, Pablo al griego. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la Petra. ¿De la qué? Petra, de la roca que los guiaba. ¿Y la Petra era quién? ¿Era Pedro? No era Pedro, la Petra. La Petra es la roca. Y sobre esta Petra estaba hablándole Jesús a Pedro en Mateo. Pedro, después de que Pedro había confesado a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre. Y ahora te digo, Pedro, y fue cuando le dio el Señor y le dijo: Pedro, tú eres Pedro. ¿Eres una qué? Piedra, escuche, piedra. Pero sobre esta roca edificarás mi iglesia. Ahora vamos a seguir leyendo contextos de la Biblia. Si es que Pedro estaba loco para decir que la Petra de la iglesia es Pedro. Entonces la Petra, la roca es Cristo, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. Volvamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 8. Dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿De quién estaba hablando Pedro aquí? ¿De quién estaba hablando Pedro? ¿De sí mismo? ¿De quién estaba hablando Pedro? De la roca. Amén, hermano. ¿De qué? De Cristo. En otras palabras, Pedro decía en el versículo 8: y piedra de tropiezo, o sea que Cristo era piedra, pero era roca. Y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Hermano, Cristo era la roca. Usted mira en los versículos. No voy a sacar más versículos, porque aquí nos quedamos. Pero quiero decirle, mi amado hermano, que la Petra, que es Jesús, estaba Pedro sobre la palabra fundamentado, y Pedro lo que quería decirles era carta. Muchachos, quiero decirles una cosa. Ustedes también, ustedes como yo soy una piedra viva, pero estamos cimentados en la principal roca. ¿Y cómo hace usted para saber esto? Mire más adelante el versículo, para saber lo que Pedro está hablando. Vaya usted al versículo número 7 del capítulo 2, que dice, el versículo 7 dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra, escuche, ¿la qué? Piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo. ¿Usted sabe cómo se fundamentó el templo de Jerusalén en Israel? Sobre una ¿qué? Piedra. ¿Y sabe cómo le llamaban los antiguos hebreos a esto? La piedra angular. ¿La qué? Piedra angular. Y sobre esa piedra angular se levantó el templo. Por eso Pedro, como le escribía a cristianos judíos para que entendieran, les decía: si ustedes no han entendido, palabras más, palabras menos, quiero decirles que la Petra, la roca, la piedra angular, ellos sabían de qué era la piedra angular, porque el judío sabía que el templo estaba sobre la piedra angular. Entonces sabía a quién iba destinada la carta, para que entendieran. Muchachos, para que entiendan esto, hay una piedra angular que ustedes están rechazando a Jesús. Es la roca, es la piedra angular. Y viene a ser el fundamento. Escuche, ¿el qué? El fundamento. Amén, gracias hermano. La base, fundamento. La Petra, la piedra que había sido desechada, venía a ser la cabeza del ángulo. ¿Quién más entendió este misterio? San Pablo. ¿Quién? San Pablo. Escribió una carta a la gente de Éfeso, a los efesios. Les escribió una carta, y en el capítulo 2, el verso 20, Pablo les habla
en el año, eso más o menos la carta de Pablo fue en el año 58 al 63, más o menos esa carta la escribió Pablo a los Efesios. Y miren con lo que les escribió Pablo, no Pedro, aquí estoy hablando ahora de Pablo. Les escribió esto a la iglesia de Éfeso: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. En otras palabras, no busquen otra piedra. El fundamento de la cristiana, la piedra angular, piedra fundamental, la roca, la Petra, la cela en hebreo, la cela, la roca, la piedra, la Petra, es Cristo. Y no busque otro. No busque otro, hermano. Él es la piedra angular. Él es la Petra. Él es la roca. Roca que hace caer. Roca de salvación. Hermano, mire que Pedro, vaya al versículo número 5 del capítulo 2. Mire lo que dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué quiso decir Pedro, hermano? ¿Qué quiso decir Pedro? Lo que quiso decir Pedro fue lo siguiente. Dice así: quitémosle el vosotros, quitémosle el españolete. Anda tío, quitemos el españolete. Quitemos el vosotros y digamos ustedes. Ustedes, les escribe a los creyentes. Ustedes también como, escuche, como piedras vivas, sé edificados. ¿Qué quiso decir? Lo que quiso decir Pedro fue: aquí hay una Petra, una piedra, una roca, la piedra angular. ¿Quién? Jesús. Y ustedes y yo, nosotros somos ¿qué? Piedras ¿qué? Vivas. O sea que tenemos que estar fundamentados. En otras palabras, aquí hay una roca y sobre esa roca una cantidad de ¿qué? De piedras. Esas piedras somos nosotros. Ay, pastor, ¿dónde dice? La palabra de Dios lo dice: piedras vivas. Nosotros somos ¿qué? Piedras vivas, hermano. Si somos piedras vivas, Pedro lo que hace caer en cuenta es: no es la gloria para mí, ni soy yo la Petra, la roca, no soy el fundamento, es Cristo. Pero la primera piedra que se colocó sobre el fundamento, ¿sabe quién es? Pedro. No, la roca, la base es ¿quién? Jesús. La roca es Cristo. La piedra angular es Cristo. Y después viene la primera piedrita que se sembró. ¿Quién fue? Pedro. Pedro fue el primero que confesó que él era Cristo. Por eso le dijo: Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios, de mi Padre, le reveló esta verdad, que yo era el Cristo. Entonces usted es la primera piedra, escuche, que se puso sobre el fundamento fue Pedro. ¿Listo? La primera piedra viva, ¿listo? Fue Pedro. Pero la primera piedra, realmente la piedra, ¿quién es? Jesús. De la piedra Pedro venimos nosotros todos ahí juntamente con Pedro, ahí a ser parte de piedras vivas. ¿Sí me entendió esto? Es fácil, la Biblia es fácil, hermano. No sé por qué le buscamos tanto misterio. Porque uno encuentra a la gente en la calle. Que día yo hablaba con una señora: no, es que Pedro, la iglesia, porque la Biblia dice en Mateo, y que Pedro. Dije: no, me toca darle a la hermana, a la señora una clase. Sí, pero es difícil que entienda. No, hermanita, no, su merced. La piedra fundamental se llama Jesús. La roca es Cristo. No, es que es Pedro. ¿Sí ve, hermanos? ¿Por qué? Porque no hemos profundizado en la Biblia. Hay muchos más versículos, pero tengo otros puntos para no quedarme, amén. Entonces no me voy a quedar en esto ya es teológico, esto es más profundo, pero no me voy a centrar en esto, porque nos tocaría meternos al griego, al arameo, y bueno, eso es una profundidad. Dejemos así, ¿listo? Cristo es la Petra, la roca, la piedra. Entonces no se deje engatusar, hermano. Jesús es la piedra, Jesús es la roca, Jesús es el fundamento.
Jesús es la cabeza, la piedra angular de la iglesia. Y después viene Pedro, viene Carlos, viene Luis, viene Juanito, viene Panchito, y vamos a hacer piedras vivas. ¿Para qué carajo es esto? Ahora, ¿por qué decía Pedro de esto? Les voy a decir por qué Pedro decía. ¿Para qué Pedro decía? ¿Y quiénes somos nosotros? Vaya usted otra vez a Primera de Pedro 2:5, se lo vuelvo a leer. Vosotros también, como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual. Si ves una casa, se levanta con piedras. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Les voy a decir una cosa. Cuando se iba a hacer un sacrificio, voy a hablar del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento usted sabe que ¿qué se ofrecía en sacrificio? Un cordero, ¿cierto? Y se colocaba una base, una piedra. Y encima de esa piedra grande, ¿qué se colocaba? Piedritas, piedras, alrededor, piedras. Y después se colocaba el sacrificio, el animal sacrificado. Entonces, ¿sí ve cómo funciona esto? Por eso Pedro hablaba para la gente que tenía entendimiento del Antiguo Testamento y de la cultura hebrea. De pronto no lo entendemos bien, pero en el sentido espiritual tenemos que entender que somos casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Ya no sacrificios de ¿qué? De carne, sino sacrificios ¿qué? Espirituales. Hermano, escuche bien, vaya a Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9. Primera de Corintios 3:9. ¿Qué dice, hermanos Carlos? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Edificio. ¿Sí ve cómo la palabra se compagina todo? ¿Aquí quién está hablando? ¿Pedro o Pablo? Pablo, porque le estaba escribiendo Pablo a la iglesia de Corinto. Y Pablo, no Pedro, dice, porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En otras palabras, Pablo está corroborando lo que decía Pedro, que tenemos que tener nosotros base, el fundamento para ofrecer un sacrificio, para levantar un edificio, para algo. Pero Pablo decía que esas piedras vivas son ¿qué? Colaboradores. Entonces, las piedras vivas, ¿para qué están? ¿Para hacer qué? Colaboradores. ¿Qué es una piedra viva? Ahora sí, en el sentido espiritual. ¿Qué es una piedra viva? Pablo lo enfatiza. La piedra viva, las piedras que se levantan sobre la piedra, fundamento, roca, Petra, Jesús, somos nosotros que somos colaboradores como piedras vivas. ¿Cuántas piedras vivas hay acá? Piedras vivas necesita el Señor. Si nosotros no hablamos, dice el Evangelio, entonces ¿qué? Y ya dice las piedras muertas. Mire, si las piedras vivas, dijo Jesús, ya no ni Pablo ni Pedro, sino Jesús. Si ustedes que son vivos, piedras vivas que hablan, que pueden tocar, ustedes piedras vivas no hablan, entonces las piedras, esas muertas, esto no le va a pegar a su merced, no, que ni más faltaba. Piedras, yo las utilizo para que ellas hablen. Si ustedes piedras vivas no hablan, utilizo las piedras inertes para que hablen. Ahora, si eso mire, hermano, usted hace un estudio de la piedra desde el Antiguo Testamento, la cela, para acá, hermano, usted le confirma cada día más que nosotros somos piedras vivas, colaboradores del Evangelio, de la palabra, de la iglesia de Cristo. Y la piedra angular es Jesús, la roca. Clarísimo, ¿cierto? No más explicación porque está claro. Piedras vivas que somos los colaboradores. Mire las hermanas que están allá tan juiciosas. Zulmita, Clara, Graciela, mi esposa. Tan juiciosas. Ellas son colaboradoras en la obra de Dios. Cuando venimos aquí, yo vengo a hacer aseo. A veces me acompaña mi hermana Graciela, mi hermana Clara, mi hermana, ¿dónde está la hermana Mercedes? La hermana Alcira. Nos ponemos, ¿cierto? Cuando arreglamos aquí la iglesia.
Somos colaboradores y nosotros limpiamos y barremos y nos sentimos gozosos porque estamos ¿qué? Colaborando en ¿qué? En la obra de Dios. Porque somos ¿qué? Piedras. Y una piedra viva no se queda ¿qué? Quieta. En el río usted encuentra las piedras, ¿cierto, hermana? Están quietas. Pero en la iglesia de Cristo las piedras son vivas. 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 Hermano, por eso me gozo. La hermana allá en comunicaciones, el hermano aquí, el otro allí. Cada uno pone lo suyo, ¿cierto? Los que están en la alabanza están ¿qué? Haciendo la obra para el pastor. ¿Para quién? Ellos son colaboradores ¿de quién? De Cristo. Yo soy aquí el chacho maracho, no, yo soy ¿qué? Colaborador ¿de quién? De la obra de Cristo. Soy colaborador. Soy alguien que ayuda en la obra. Soy una piedra que hace algo, pero no una piedra muerta. Por eso uno se siente contento, no solamente predicar cuando salgo a predicar en los buses, en la calle, evangelizar, repartir tratados. Somos piedras vivas y hablamos y predicamos porque somos piedras vivas, colaboradores. ¿De quién? De Dios, de Cristo. Hermano, vaya primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. ¿Qué dice, hermano? Primera de Pedro, sigamos ahí en primera de Pedro 2 versículo 9. Mas vosotros sois, ¿qué sois? Linaje escogido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para qué carajo somos todo eso? Amén. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Escúcheme esto. Como ya Pedro entendía que esta carta era bien entendida por todos, les dijo: muchachos, como ustedes son piedras vivas, colaboradores en la obra de Dios, ustedes no son cualquier aparecidos, cualquier pelagato chip. Usted no es eso. Usted no es cualquier pelagato. Pedro les dice: ustedes, por ser piedras vivas, por estar vivos en Cristo, ustedes, mire lo que son, muchachos, vio Pedro, mis muchachos, ustedes como piedras vivas, ustedes ahora saben que son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios. ¿Qué es eso de linaje escogido? ¿Sabe qué es un linaje escogido? El linaje. ¿Quién ha visto cuando se casaron en Inglaterra los reyes, los príncipes? ¿Sí? Que el príncipe William, que el príncipe Guillermo, ¿cierto? ¿Con qué? El linaje, ¿cierto? La nobleza, la sangre real, ¿cierto? Eso no son cualquiera parecidos. Se paraliza toda Europa. No, y a nosotros también nos ponen a ver: ¡ay, mire la princesa! ¡Ay, el vestido! Y todos los canales, CNN en español, Telemundo Internacional, Univisión, todos los canales, Caracol, RCN y el mundo entero nos ponen: ¡ay, ay, se casó William! ¡Ay, ay, Guillermo! Perdóname, ¿qué me importa que se casó Guillermo? El único Guillermo es mi cuñado, el esposo de mi hermana. Cuando se vuelva a casar con mi hermana y le pida la mano, que el príncipe Guillermo, ay, el príncipe Guillermo. Hermano, esa gente tiene realeza. ¿Qué realeza? Tienen sangre real. O sea que nosotros tenemos un linaje mucho mejor. En teología estamos viendo lo de los linajes, ¿cierto? Los que han visto teología, hermano, ¿cierto? Vimos lo de los linajes. Ay, eso es profundo también, pero eso no es el tema de hoy. Tenemos una realeza. Tenemos un linaje, nosotros no somos cualesquiera parecidos, tenemos sangre de la nobleza, porque tenemos la sangre de Jesús. Ellos tienen sangre azul, sangre la que quiera, pero nosotros tenemos la bendita sangre de Jesús. Corre por mis venas la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesús. Yo tengo un linaje, un verdadero linaje, porque yo sí tengo una verdadera nobleza. Yo vengo de la casta noble del bendito imperio glorioso del Rey.
Hermano, pero el Señor dice que no solamente somos nación santa, sino linaje, sino somos nación ¿qué? Santa. ¿Qué es la palabra santo o santa? La palabra santo o santa tiene una traducción, viene de la palabra ¿qué? Separado. ¿Listo? La palabra santo, literalmente traduciéndola del hebreo, es separado. Cuando a mí me dicen que soy hermano separado, digo, o sea, me están diciendo soy hermano santo. El hermano santo, porque la palabra santo quiere decir separado. No de Cristo. Soy separado para Dios. Somos nación santa. ¿Usted separado para quién, carajos? Para Dios. Hermanos, somos separados para Dios. ¿Sabe que hay más de 6,000 millones de habitantes en el planeta Tierra? Y el Señor se dignó coger a Cristian, a Aurelio, a Gerardo. Se dignó a todos ustedes. No voy a nombrarlos a todos, aquí me quedo. A todos los que estamos aquí, el Señor se tomó la molestia de decir: mi hija Alba, mi hija, tú y hermano, y usted y yo estamos en ese nombre bendito, escogidos. Cuando me pongo a pensar en eso, digo: Señor, a mí no me escogió ni Tron o Trun o como se pronuncie. Los que saben inglés, aquí mi profesor de inglés, what pronunciation? Tron o Trun? What? Tron o Trun? Tron, yes, it's correct. Thank you very much. Thank you. Hermano, a usted no lo escogió ni Tron, ni Trun, ni como se le llame. A usted lo escogió nada más ni nadie menos que el Rey de Reyes. Usted es escogido por el dueño del universo. ¿Sabe que la gente cuando tiene un entrenador y coge en un equipo de fútbol la selección, usted cree que se van a poner contentos o tristes cuando lo selecciona? Que el entrenador acaba de escoger como líbero al jugador no sé qué, ¡ay, ay! Y fiestas se ponen. ¿Por qué? Porque ha sido ¿qué? Escogido, ¿cierto? Usted, señora, aquí ha sido escogida para que se gane un carro. ¿Para que usted se pone triste? ¡Ay! Comienza la hermana Vicky, ¡ay! Gracias, uy, feliz. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno es escogido, uno tiene que ser gozoso. Porque usted no lo escogió ni Trump, ni Trump, ni el presidente fulano, ni la reina Isabel. A usted lo escogió el Rey de Reyes. Somos nación escogida. Pero dice que somos pueblo adquirido ¿por quién? Ay, hermano, ¿usted no se goza de eso? A usted lo escogió Sebastián, Nadia, Clarita. ¿Quién nos escogió? El mismo Dios. El mismo Dios, hermano. Lo escogió a usted, Julián. Muchacho juicioso, estudiando, capacitándose en música, en teología, cada día más sediento de Dios, porque como él lo sabe y lo decía, me escogió Dios. Él lo sabe quién lo escogió. Y usted y yo tenemos que saber quién nos escogió. Si usted todavía no sabe quién lo escogió, ¿a qué juega? Pero a nosotros nos escogió el mismo Dios. Pero todas esas bellezas, ¿para qué es? ¿Para qué es? Le voy a decir para qué cosas Pedro dice para qué hemos sido escogidos. Dice: para que vayáis y anunciáis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si dice así la Biblia, me lo inventé. Póngamelo en la pantalla y lo leo más bien, porque de pronto se me haya olvidado. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted no predica como piedra viva, entonces las piedras. ¿Qué día fue el equipo de evangelismo? Salieron a evangelizar, ¿no? Yo no pude acompañarlos, estaba ocupado. Dieron a evangelizar, hermano, por las calles, las avenidas. Y me gozaba yo, esos hermanos fueron con gozo contratados, y hace 8 días llegó una nueva de ellos y muchos recibieron a Jesús. Me decían ustedes, muchos recibieron a Jesús, oraron por enfermos. Hermano, esos son piedras vivas que hacen el trabajo para que anuncien las virtudes del pastor Luis Melo. No, de este pelagato usted no hable. A mí me han predicado de iglesias. Ay, mire, es que yo voy a la iglesia, no voy a nombrar iglesias. Yo voy a tal iglesia. Ay, pero el pastor, allá el pastor, y el pastor no sé qué, y el pastor. Y
Y le hablan del pastor y del pastor y del pastor. Y a mí que me importa el pastor. Hábleme de Jesús. Hábleme de Jesús el Cristo. ¿Qué me importa un pepino si el pastor X o Y hace o no hace? Pero a mí me han predicado del pastor. Ay, es que la iglesia de nosotros es el pastor. Y el pastor, vaya porque el pastor. Y el pastor, ¿y el pastor qué? Jehová reprenda al diablo. ¿Pastor de qué? El gran pastor de pastores es Jesús el Cristo. Predica de Jesús, de Cristo, anuncia a Jesús. A mí ni me nombre. Yo no necesito fama de qué. Si fuera por fama me hubiera quedado de allá, me hubiera ido para Quito, Ecuador a narrar allá cuando iban para el mundial los ecuatorianos en emisora Nueva Central de Quito, cuando antes de que fuera Ecuador al mundial, y tendría fama en Ecuador y tal vez en muchas partes. Yo no necesito fama de nadie. Anuncia a Jesús, no a un pastor. Para anunciar las virtudes del pastor, no. Para anunciar las virtudes de aquel que se llama Jesús, que nos llamó de las tinieblas a la luz. Cómo me gusta que la iglesia predique. Y como hablábamos con Javier Sánchez, decía pastor, igual hemos hecho la obra, hemos predicado, y mucha gente dice tal vez no puedo ir a la iglesia porque me queda en tal y tal parte. Pero me decía el hermano Javier, daba el reporte, pero pastor, muchos recibieron a Jesús. Y pastor, no me importa que vengan a esta iglesia, porque sé que algún día nos lo encontramos allá. Y Alejito comenzó a ministrar allá, a decir, Señor, algún día nos vamos a encontrar allá. Y yo sueño alguna vez cuando llegue al reino de los cielos y esté entrando y me diga alguien, oh hermano, bienvenido, bienvenido, y me abrace y yo diga, ¿y usted quién es, hermano? Y me diga, ¿se acuerda tal día? De tal fecha, de tal día, usted se subió a un bus en la ciudad de Medellín, o en Panamá, o en este lugar, o en este país, y usted predicó de Jesús. Y estoy aquí. Y yo poderlo abrazar y decir, yo no te conozco, pero al decirme, a usted lo conozco porque me predicó en un bus, y yo tal vez ni sé quién sea. Como decía Alejandro, algún día nos veremos en la eternidad. Hermano, usted preocúpese no ser conocido aquí en la tierra, que usted sea conocido en los infiernos. Que el diablo diga, ese me está haciendo daño, lo odio porque predica. Y tire a matarme y a hacerme cosas, que me conozcan en el infierno y que me conozcan en el cielo, pero no que me conozca el mundo. Para anunciar las virtudes, no de un pastor, sino de Dios. Y algún día cuando llegue al cielo diga, usted me predicó. Javier, tal vez muchos van a decir, oiga, usted, Señor, una vez nos predicó un día sábado, un día tal, y lo vayan y lo abracen, y usted va a decir, Javier y los hermanos que lo acompañaron ese día, hermanos, gracias, yo no lo conozco, pero no perdí mi tiempo. Hermano, yo siempre he enseñado en esta iglesia, no predique para que se llene esta iglesia. Si usted predica para que se llene esta iglesia, está equivocado. ¿Sabe por qué? Usted predique para el reino de Dios. Si pueden venir a esta iglesia, gloria a Dios. Gloria a Dios. Predique para que el reino se llene. No, es que el anhelo mío es que esta iglesia sea llena, que nos multipliquemos, que rompamos que otro templo. Predique a Jesús. El Señor lo llevará a la iglesia del sur, a la del norte, a la de allí, a la de allá. Predique, porque usted y yo hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ay, hermano, quiero terminar con esto, hermanitos. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. No, este ya lo leímos. Vamos ahora a Primera de Pedro 2:4, más bien, Carlitos. Si lo lee, por favor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amén. Acercándonos a él, piedra viva. ¿A quién debe usted acercar a la gente? A Jesús. ¿A quién debe usted luchar para acercar a la gente? Para que la gente se acerque a Jesús.
Escuche bien, iglesia. Usted predique para que la gente se acerque a Jesús. ¿Sí me hago entender, hermano? El día que su intención sea para que esta iglesia se llene, se ha equivocado de camino. Vaya a donde otra parte donde se preocupen por eso, para predicar a Jesús. Y que quizás de pronto, a mí en los buses me preguntan, ¿y dónde la iglesia? Digo, es en el barrio de la Florida, entre Florida y Álamos. Y me dicen, uy, no, me queda muy lejos. Les digo, no me importa, su merced. A muchos ya les he dicho, ¿dónde vive? No, yo vivo en Patio Bonito. No, yo vivo en Ciudad Jardín. Yo vivo en tal, yo vivo allí, yo vivo allá. Entonces yo si conozco a un pastor, digo, mire, vaya a esta iglesia, vaya a esta iglesia, vaya a tal iglesia que es sana doctrina, vaya. Y ubíquelos cuando ustedes prediquen. ¿A dónde los van a ubicar? Donde quede cerca, fácil. Gente que tiene 3 niños. Yo me acuerdo que, bueno, no voy a nombrar la iglesia, pero a mí me decían, y tienen que traerlos, y los que usted predique. Una vez un pastor me dijo, la hermana Lisbeth que está de testigo, no me deja mentir. Un pastor me dijo, pero no, va a predicar en los buses. Le dije, dijo, pero entonces predique de aquí esta cuadra para que la gente venga a esta iglesia. A ver, tierra, planeta, llamando, para que la gente venga a esta iglesia. O sea que la mente y el corazón del pastor estaba ¿en qué? ¿En qué? En la multiplicación de su iglesia, no en el reino. Y yo le dije, pastor, a mí me queda muy difícil esto, pastor. Le dije, porque a ver, le cuento. Mientras yo me subo y voy saludando, señoras y señores, tengan muy buenas tardes, mi nombre es fulano, vengo a darle tú. Ahí nomás, de tajito, se me van unos cuantos segundos en el saludo. Y mientras comienzo a dar un versículo y otro y mientras reparto tratados y hago la oración de fe, se me va el tiempito. Y si no hay trancones, y a mí me ha pasado, resulto, yo he llegado hasta la salida de Villavicencio, lejísimos. Yo me acuerdo que una vez que me fui así de aventurar a Quito, Ecuador, pasé la frontera por Ipiales con mi maleta llena de tratados, me fui para Quito y sin conocer. Y me un poco de buses y resulté por allá, en unas lomas, hermano, usted que es ecuatoriano, resulté en las lomas, yo no sé si era sur o norte, del centro de la ciudad de Quito, bien para allá. Yo no sé, unos barrios como montañosos, yo bueno, no sé ni dónde resulté yo. Y después, hermano, yo dije, ay Señor Dios mío, ¿yo dónde llegué? Porque yo me estaba quedando en una piecita en el centro de Quito, que había alquilado por unos días mientras predicaba. Entonces, hermanos, resulta uno en partes donde uno ni se imagina, hermano. Donde uno ni se imagina. Entonces yo no le puedo poner límites al Señor. No, Señor, que el bus se quede quieto mientras yo predique. Yo creo que el pastor pensó que yo le dijera al conductor, señor conductor, yo aquí voy a predicar, hermano. Y me hace un favor, deje el bus quieto, porque es que necesitamos que la gente escuche para que se baje y se vaya para la iglesia que queda a 2 cuadras. ¿Sería eso lo correcto? Hermano, vamos a predicar la palabra de Dios para que el reino sea lleno. Amén, hermano Sebas. Amén, hermana Viviana. Amén. Con la hermana estuvimos en misiones. Su merced fue con nosotros a Genesano. Así, su merced estuvo con nosotros en misiones en Genesano. ¿Conocíamos Genesano? No. Eso resultamos con la hermana, subimos un poco de montaña, ¿cierto, hermana? Eso hasta los perros se nos lanzaban. Recuerde la anécdota de la hermana Cecilia con los perros. Hermanos, uno resulta en partes donde ¿qué? Uno ni se lo imagina. Porque la palabra tiene que correr. La palabra tiene que ¿qué? Correr. Hermanos, quiero decirles que para qué más Pedro quiso que entendiéramos que éramos piedras ¿qué? Vivas. Vaya a Juan capítulo 6, versículo 68. ¿Qué dice? Juan 6, 68. ¿Qué dice Juan 6, 68? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Respondió Pedro y dijo, Señor, ¿a quién? Si solo tú tienes ¿qué? ¿Palabra de qué? De vida eterna. Hermano,
También el hermano Alejo, yo no me puse de acuerdo con Alejito, pero Alejo estaba ministrando allá y sabe que lo último, antes de entregarme a mí la palabra, lo que ministró allá era: somos eternos, salvación. ¿Sí lo escucharon los que son atentos, los que estuvieron en la administración, cierto? Dijo: hay una eternidad, tenemos que ir algún día a partir. Alejito dijo: aquí somos ¿qué? Peregrinos, algún día nos vamos, partimos. ¿Sabe que Pedro el apóstol dijo: ustedes van a predicar de Cristo? ¿Por qué? ¿O para qué? El mismo Pedro lo dice. Respondió Simón Pedro y dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de qué? Resumiendo, Pedro lo que quiso decir es: Señor, no hay ningún ser humano en la tierra que nos predique de la eternidad. No hay ser humano que nos predique la eternidad y solo tú predicas. En otras palabras, Pedro entendía muy bien. Mire que a mí, yo evangelizo harto y una vez me salió un hombre tal vez intelectual, culto, con la siguiente respuesta. Me dice: pero yo, esas iglesias son solo negocio. Eso es para que los pastores, lo que dice la gente, se enriquezcan, se llenen de plata a costillas de los pobres ignorantes que le llenan los bolsillos. ¿Para qué yo esas iglesias? ¿Para qué? ¿Para qué las iglesias? Eso no tiene ninguna necesidad. Si para ser feliz, decía, si para ser feliz yo no necesito de iglesia. Para vivir bien y hacerle bien al prójimo, yo no necesito de iglesia. Para hacer las cosas bien, yo no necesito de iglesia. Caballero, tiene toda la razón. Para hacer todo lo que usted me dijo antes, yo no necesito de la iglesia, ni de pastores, ni de la Biblia, ni de Dios, ni de Cristo. Pero para ir a la vida eterna, sí. Porque usted y yo nos morimos, algún día nos vamos del planeta Tierra. Somos mortales, tenemos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo que decía Platón en el siglo IV antes de Cristo, el Bachar, decía Platón, es un caparazón, el cuerpo, caparazón, que algún día se acaba, decía Platón. La Biblia dice que este cuerpo es polvo, hecho del polvo, y al polvo de la tierra vuelve. El espíritu es en hebreo el ruach, soplo. El espíritu, dice Eclesiastés, a Dios, vuelve a Dios. Pero el alma, dice Hebreos 9:27, capítulo 9, verso 27, está establecido para el hombre que una vez muera. ¿Y qué más? ¿Qué más? Dígalo. Y después al juicio. ¿Quién va al juicio? ¿El cuerpo? ¿El espíritu? El alma. Entonces, caballero intelectual, caballero, para hacer todo lo que dice necesita usted, no necesita de iglesias ni pastores, pero para la eternidad y la salvación necesita de Jesús. Necesita. ¿Quién predica a Jesús? Las iglesias, los pastores, los líderes, los siervos de Dios. Ahora en la iglesia tradicional se predica la vida eterna. Por eso cantan esa canción tan linda: nos hallamos aquí en este mundo que tu amor nos dio, mas la meta no está en esta tierra, es un Dios prometió. Somos los que van es eterna. Pedro lo entendió bien. Señor, necesitamos de ti porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Vaya otra vez y concluyo ahora sí en serio con capítulo 2 de Primera de Pedro, el versículo número 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? ¿Para qué? Para salvación. Hermano, ¿Pedro estaba interesado en tener una iglesia para llenarla, un local? No. Estaba interesado en que la gente, tu alma fuera salva. Tenemos un alma, hermanos. Tenemos un alma que tenemos que cuidar. Yo me la paso en velorios cualquier cantidad de veces. Yo ando de velorio en velorio, hermano, y he visto cómo muere gente últimamente. Los que más mueren son gente joven.
gente joven. Y he visto la muerte, de gente que yo no me esperaba, hasta amigos, vecinos. ¿Usted no se ha dado cuenta que últimamente la gente se está fácil? Y los que no los están matando. Y los que no los matan, un accidente de tránsito, un accidente en la moto, un accidente aquí. ¿Estoy mintiendo? El pan nuestro de cada día es la muerte. La muerte nos acecha. Y necesitamos ser viejos, ancianitos que estamos con cáncer o con SIDA. Tener que estar como hermana Vicky, vivos. Y la gente se va, ¿cierto? De repente hace poquito, la Riviera donde yo viví, estoy allá haciendo unos trabajos. Y cuando me dice alguien, ¿usted conocía al señor de aquí, de la mitad de la cuadra? Le dije, ¿cuál? El esposo de la señora que era testigo de Jehová, que en la mitad de la cuadra. Ah, sí, la en triciclo, tata. ¿Qué pasó? No, que se murió. Un cáncer se le desarrolló en cuestión de días, pum, 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 pum. Final no va más, dijo William Vinasco, se murió. Yo lo veo bien, un hombre sano, bien, y de repente partió. Y si se están yendo, mire, gente que usted no se lo imagina, que usted ve resplandeciendo, hasta jugadores de fútbol, ¿cierto? Jóvenes, muchachos con un futuro en la universidad y que final no va más, se murieron o los mataron. La muerte está de moda, escuche, pastora, por eso esta iglesia no me gusta. Son alarmistas, extremistas y fanáticos. No, la muerte está de moda. Yo que he visto entierro hasta de pastores, amigos míos, ya se han ido mis amigos pastores, muchos han partido. La muerte está de moda. Hay un alma que tenemos que cuidar. ¿Y usted qué está haciendo por su alma? No, tú sabes, yo estoy ocupado porque tú sabes los negocios, la universidad. Yo no le estoy diciendo no trabaje, no haga otras cosas, pero no descuide su alma. Alma del hebreo nefesh, que son las emociones, sentimientos, pensamientos, la esencia, la psique, que está aquí y acá, tan corazón y mente, alma. El alma va a ir a juicio. Si usted se muere, hay dos lugares para donde irse: salvación eterna o condenación eterna. El inframundo de Platón. Anoche vimos en la clase de teología todo lo que era el inframundo y las capas del inframundo y todo, ¿no? El inframundo que hablaba Platón. Hay un inframundo y allá abajo hay un infierno. Y las almas que no reciben a Jesús, dice la palabra, todo aquel que crea en Jesús tiene vida eterna. El que no será condenado. Ahora sí entiende por qué son las iglesias. El pastor se llene de plata. Bueno, tal vez habrá iglesias así, que ya Dios los juzgará, no yo. ¿Para qué la iglesia? ¿Para hacer un club social? No. ¿Para qué está la iglesia? ¿Para venir aquí solamente para chismosear, echar rulo? No. La iglesia está para conocer el camino de salvación, que es Jesús, el Cristo. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar en esta mañana, hermano. La salvación. La salvación. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pedro entendió, hermano. El apóstol Pedro. Piedra, Petros, la piedra viva. Pedro entendió muy bien qué papel jugaba él en esto, en la iglesia. Pedro entendió cuál era su papel en la iglesia. Pedro entendió cuál era el papel en la iglesia. El papel de Pedro en la iglesia era ser una piedra viva. Pedro dejó claro que Jesús es la piedra angular, que Jesús es la roca, que Jesús es el fundamento. Pero nosotros, como el apóstol Pedro, también somos piedras vivas, montadas, puestas, colocadas sobre la principal piedra del ángulo, la Petra, la principal piedra viva, Petra, roca.
en el que los edificadores desecharon, vino a ser el fundamento. Pablo lo dejó mucho más claro y dijo en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 4: bebieron de la roca que los guiaba, y la roca era Cristo. Pedro entendió quién era la roca, la piedra fundamental y angular, la piedra viva. Pablo lo entendió bien y les dijo: iglesia, hoy yo le digo, iglesia Fuente de Amor, usted y yo también somos piedras vivas. Pedro se montó en la principal piedra, y junto con Pedro se montó Lucas, Mateo, Marcos, Juan, Santiago, Esteban, Santiago. Todos aquellos fueron las primeras piedras vivas puestas en el fundamento. Y pasaron los tiempos. Llegó el año 200 algo y se sumó Policarpo. Ese gran Policarpo murió sacrificado por el evangelio. Policarpo, llegaron otros. Llegó el tiempo más adelante que apareció un hombre llamado Pedro Baldo. Los valdenses, Pedro Baldo, perseguidos por el evangelio, y esos eran piedras vivas, piedras vivas, piedras vivas. Apareció Juan Hus, apareció Juan Knox en 1400 y pico en Europa, en Bohemia. Apareció Brickley, Changlio. Aparecieron hombres que quisieron ser piedras vivas y entregaron su vida por Jesús y se sumaron a edificar la iglesia. Otra piedrita, se suman las piedras para edificar. Pasó el año 1900. Hombres como Stanley, John Calvin, Crawford, hombres que en Europa entregaron sus vidas. Tyndall, tal vez no me acuerdo de muchos más. Hombres que murieron por el evangelio, muertos apedreados en la India, perseguidos en Europa, muertos en España, los hugonotes en Francia, la noche de San Bartolomé, la noche triste de San Bartolomé en París, la noche de San Bartolomé, la matanza de los hugonotes, los que predicaban de Jesús. Mujeres embarazadas, niños morían sacrificados por leer la Biblia y por predicar de Jesús. Y fueron piedras vivas que se sumaban y se sumaban. Llegó el año 2000 y pico, y ahora estamos nosotros. Está usted y estoy yo. Y tal vez algún día morimos. Escuche bien, nos vamos a morir. Tarde o temprano, yo no lo sé. Y usted y yo vamos a ser otras piedras vivas, que vamos a seguir levantadas y puestas sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesús, sobre la roca, la Petra. Y seguimos, y ya estamos en lo alto. Ya estamos casi en la cúspide de que finalice esta farsa que el mundo nos está vendiendo. Y las piedras, que es usted y yo, estamos arriba, tope la piedrita. Yo quiero estar allá en la piedra, allá arriba. Y mirar a las piedritas que fueron mi fundamento. Aquella hermanita Elena que algún día le predicó a mi esposa y a mí, la hermanita Elena de una iglesia pentecostal. Ella se fue hace años. Está como una piedra más abajo, no, porque yo no me he ido. Pero algún día la encontraré allá y la abrazaré y le diré: yo no le creía mucho. Cuando era un muchacho no entendía ni creía esto. Y la hermanita Elena se fue y murió solterita, rechazada por su familia, sola, en una piecita abandonada, siendo una mujer de dinero. La despreciaron, la echaron, la desheredaron por predicar a Jesús, pero prefirió a Cristo. Íbamos a la casa de ella con mi esposa a escuchar las maravillas, a escuchar cosas bonitas que esta anciana predicaba a los niños, a los jóvenes, a todo mundo. Hermano, esas son piedras vivas. No estaba muerta. Ahora usted y yo somos piedras que se siguen levantando
¿Y para qué están estas piedras? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Y en segundo lugar, ¿qué están las piedras? Para salvación y para vida eterna. Eso es el evangelio. La iglesia no está para ser un club social. La iglesia no está para hacer otra cosa diferente. La iglesia no está para otra cosa diferente a escuchar la palabra de Dios. La iglesia cuyo fundamento es Cristo, la Petra, la piedra, la roca que los edificadores desecharon, vino a ser el ángulo. Nosotros como piedras vivas, decía Pedro, edifiquémonos en él, la principal piedra. Ustedes y yo, decía Pedrito, ustedes y yo, montémonos en esa piedra gigante y construyamos la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Dice la palabra de Dios que es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿La evangélica, la católica? No, la eclesia en griego. Eclesia, que quiere decir asamblea. Los que son llamados por Dios. Esa es la iglesia. La iglesia son los que hemos sido redimidos por Cristo. La iglesia está allá en las asambleas de Dios, en la iglesia pentecostal, en los bautistas, luteranos, presbiterianos, anabautistas, congregacionalistas, episcopalianos, evangélicos, carismáticos. No solamente esta iglesia es la única iglesia. Escuche, la iglesia en general somos piedras vivas y edificamos y edificados sobre el fundamento. Número 1, para anunciar a Jesús y la salvación. Y número 2, para ser salvos. Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Yo cuando leo este versículo me conmuevo. Solo Jesús tiene palabra de vida eterna. Ni el Buda, ni Mahoma, ni Mao Zedong, líderes políticos, ni Stalin, ni Lenin, ni Marx, líderes políticos y sociales, ni líderes religiosos. Nadie tiene palabra de vida eterna sino solo Jesús. La vida eterna solo la tiene Jesús. Por eso los pastores tenemos que predicar a Jesús, su muerte y su resurrección según las Escrituras. El Jesús, ¿cuál es el evangelio?, pregunta alguien. El evangelio lo resume 1 de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. Este es el evangelio que yo les he predicado, dijo Pablo, que Cristo vino a la tierra, murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día según las Escrituras. Ese es el evangelio, no hay otro evangelio. Cuando predique usted en una funeraria, en la calle, en el bus, no predique del pastor Luis Melo, no predique de usted qué hizo, qué no hizo. Predique del que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. El único que tiene palabras de vida eterna. Cierre sus ojos ahí donde está. Dígale ahí donde está: Señor, algún día yo me muero. Algún día yo parto de esta tierra. Yo no sé cuándo va a ser ese día. Pero Dios, he aprendido por la Escritura que hay una salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, a Jesús el Cristo, para que todo aquel que en Él crea, ¿en quién? En Jesús, no se pierda, no se vaya a condenación, al inframundo, al infierno, sino que tenga vida eterna. Esta iglesia debe entender
Esta iglesia no está para que usted venga a buscar casa, carro y beca. Esta iglesia no está para que usted venga a lograr títulos. Esta iglesia está para que conozca a Jesús. Él es el camino a la vida eterna. Y déjame decirte que cuando tú buscas primero el reino, la salvación y vida eterna, por añadidura, Dios en su bondad te va a dar casa, carro y beca y títulos, y todo vendrá por añadidura. Solo si tú buscas primero el reino, solo si tú buscas primero al que da la vida eterna y la salvación. Lo entendió Pablo, lo entendió Pedro, y usted y yo tenemos que entenderlo. Aquí estamos en esta iglesia porque tenemos un alma que tarde o temprano tendrá que ir a juicio. Y que el Señor no te diga a ti: apartaos de mí, maldito, no te conozco, ve al fuego eterno. O que el Señor te diga: venid, venid, benditos de mi Padre, entra al gozo de tu Señor. O como dijo el apóstol San Pedro en el Primera de Pedro capítulo 2, nosotros somos peregrinos y extranjeros. Iglesia, tu alma y mi alma es peregrina, es extranjera. Y tarde o temprano se irá a darle cuentas a Dios. ¿Dónde estará tu alma? 7 segundos después de que muera, tu cuerpo vuelve al polvo de la tierra. Tu espíritu sale a Dios, arriba. Tu cuerpo vuelve al polvo de la tierra. ¿Y tu alma? ¿A dónde irá tu alma? ¿A dónde irá tu alma? No, pero es que yo soy bueno, yo no mato, yo no robo. No es por obras para que nadie se gloríe. Es que le doy de comer a los pobres. Es que soy bueno. Bueno no hay nadie. Bueno es Dios. Ese es el único bueno. Amén, amén, así es. Tu alma no va al cielo por las obras. Tu alma va al cielo porque Cristo es la roca, fundamento y piedra angular de tu vida. Por eso Pedro lo dijo en el versículo número 4. Acercaos a Él. Dijo acercaos a Él. No dijo Pedro, acérquense a mí, que soy la piedra. Pedro no dijo acérquense a mí. Pedro dijo acercaos a Él, la piedra viva. Y Pedro mismo dijo en un contexto, porque Él solo tiene palabra de vida eterna. Amén, amén, así es. ¿A dónde irá tu alma, iglesia? Jóvenes que me escuchan aquí, jóvenes que me ven por internet, escuchen. Porque los jóvenes son los que piensan que nunca se van a morir. Joven, los que me escuchan en internet y los que están aquí. He ido a más entierro de jóvenes. Como pastor he ido a más del 60% de los muertos han sido jóvenes y no viejos. Y pensaron que no se morían jóvenes. ¿Dónde estarán esos jóvenes ahora? ¿Su alma dónde está? Tal vez no buscaron de Jesús porque el fútbol, porque las grandes ligas, porque las cosas del mundo los absorbían. No buscaron de Dios y de repente murieron y se fueron. Y las grandes ligas y el fútbol europeo no les dio la salvación. Ni el fútbol le va a dar la salvación. La salvación está en la roca que se llama Cristo. Amén, amén. Ahí está la salvación. La piedra viva, la roca, pero también el cordero y el león. Amén, amén, así es. La Petra, la roca es Cristo, que también es cordero y también es león.